Vamos a orar. Padre, te damos gracias por un día más, porque nos has permitido llegar bien a la iglesia. Gracias por poder tener una clase más, la última, poder aprender juntos de este asunto que estamos viendo hace 5 domingos. Pedimos que bendigas este tiempo, que podamos aprender, Señor, y que sea aplicable a nuestras vidas. Ayúdanos a ser responsables con eso. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, esta es la última clase. Después se va a avisar igual que el domingo que viene no hay, y recién en marzo vamos a comenzar de nuevo con escuela bíblica, otro tema seguro. Tal vez fundamento de la fe, y después la idea es no cortar y seguir teniendo siempre escuela dominical viendo temas, ¿no? Asuntos que nos ayuden a crecer. Eh, la libertad en Cristo se llama esta lección. Dice, ya que todos mis pecados han sido perdonados, soy libre para hacer lo que quiera. Tengo libertad ahora. Bueno, dice ahí el Nuevo Testamento es muy claro en que ahora que somos salvos vivimos bajo la gracia de Dios. Lastimosamente mucha gente eh, toma esta verdad como una oportunidad para pecar, pensando que somos libres para hacer o que ellos piensan que pueden hacer lo que quieren. Y eso es no haber entendido el Evangelio, ¿no? El propósito de esta lección es el ayudar a la persona a entender exactamente cuáles son las libertades en Cristo y dónde trazamos la línea en la vida en relación con sus acciones como hijos de Dios. Bueno, algunos puntos, ¿no? Obviamente no va a dar todos, pero dice ahí, su libertad es para hacer la voluntad de Dios, no es una licencia para pecar. ¿Bien? Eh, a veces siendo, cuando no somos salvos, somos esclavos del pecado. Cuando somos salvos, somos libres porque Cristo nos hace libres, pero aún siendo salvos, podemos no entender esto de la libertad y podemos volvernos o libertinos, por así decirlo, ¿no? Diciendo, bueno, ya soy salvo, total, no pasa nada y pecas, o legalista, y eso tampoco es libertad. Entonces tenemos que caminar, tenemos que ser libres, vivir la libertad que tenemos en Cristo. Posicionalmente somos libres, vivir esa libertad. El pasaje que está ahí, Juan 8:36, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Ahí podemos razonar nosotros. Éramos esclavos del pecado y Cristo nos hace libres. Entonces, ¿de qué manera nosotros podemos ser libres? ¿De qué manera podemos vivir esa libertad? Si razonamos, haciendo lo que Cristo dice, ¿no? Si hay alguien que fue libre en la tierra, el hombre que fue libre en la tierra, ¿ese quién fue? Fue Jesús, que fue libre de pecado, no fue esclavo de pecado obviamente, y vivió para hacer la voluntad de su Padre, y no fue un legalista, fue alguien que obedeció, que vivió. Entonces, cuando nosotros vivimos conforme a las Escrituras, somos libres. Tenemos que estar muy atentos a no ser legalistas, a no ser libertinos, y tenemos que ir conociendo la Biblia. A medida que más vamos conociendo la Biblia y la aplicamos, eh, experimentamos la libertad que tenemos en Cristo. ¿Sí? ¿Se entiende eso? Cuando soy legalista, soy esclavo del legalismo, no soy libre. Es como que reglas me atan. ¿Está bien? Yo digo, no, los domingos tienen que venir todos de traje. Y esas son reglas. Los hombres tienen que estar afeitados, las mujeres no tienen que mostrar el brazo de acá para acá, de acá para acá, de acá no tienen que mostrarlo, y cosas así empezamos a poner, porque queremos ser santos, ¿no? ¿Y qué tiene que ver? Eh, entonces empiezan a ser reglas, leyes, que no, que en realidad esclavizan, no nos hacen, no tienen que ver con la libertad. Eh, Dice ahí, usted es libre de la ley de Moisés, pero no de toda la ley que existe. Y para no leer todo, básicamente lo que acá dice es que nosotros somos libres de la ley, obviamente porque
Nosotros no tenemos que cumplir la ley de Moisés. La ley de Moisés fue dada para el pueblo de Israel. Lo que sí tenemos que cumplir, nosotros no tenemos que cumplir ceremonias, ritos, nada de eso. Todo eso apuntaba a Cristo. Y lo único que tenemos que cumplir de la ley son los mandamientos. Eso sí tenemos que cumplir. La ley y todo aquello que se repita en el Nuevo Testamento, del Antiguo. Entonces somos libres de eso, no tenemos que... Básicamente eso es lo que dice acá toda esta porción, bajo este encabezado que estamos mirando. Eh, la ley ceremonial se trata de los ritos del sistema religioso de Dios, que Dios dio a Israel. Bueno, un poco todo lo que yo les dije hoy, lo estuve leyendo a la mañana y me parece que es más fácil decir esto que leer todo. Pero como siempre, si hay alguna pregunta, ustedes me dicen. Eh, lo que yo resumí es todo lo que dice acá. Dice que los únicos dos ritos, lo llama rito acá, pero podríamos decir ordenanzas, que tenemos que cumplir y que no son del Antiguo Testamento, que están en el Nuevo, son bautismo y cena. Esas son dos ordenanzas que sí tenemos que cumplir, pero porque el Señor nos dice que lo tenemos que cumplir. Como lo hicimos el domingo pasado y el domingo anterior, el bautismo de Jesse, y el domingo pasado, la cena. Y ambos tienen que ver con el Evangelio. Bueno, sigue hablando de la ley civil, también. Ustedes leen el Antiguo Testamento, tiene que ver mucho. eh, Ustedes leen y, por ejemplo, dice, no sé, voy a parafrasear un poco, pero eh, si vas caminando y sin querer matás el animal de tu vecino, tienes que hacer esto y lo otro, y cuando leen, ¿se acuerdan? Cosas así. Son casos hipotéticos que pueden pasar y le está diciendo cómo lo tienen que resolver. Nosotros no tenemos que hacer eso si podemos sacar principios de esas cosas. Podemos sacar principios para nuestra vida. Por ejemplo, está el principio de sustitución. Ahí si mataste el animal de otro, me dicen, bueno, perdoname y listo, no, dale un animal. Dale un animal. A veces de ahí nosotros podemos aprender principios. Qué sé yo. Me prestaste un libro, se me rompió, sabes, se me rompió el libro que me prestaste, perdóname. Sí, perdóname, pero te lo compro y te lo devuelvo. Ese es el principio de sustitución. Y así podemos aprender cosas, pero no es que tenemos que cumplir ¿se entiende, no? Esto tiene que ver con las leyes civiles. Y la ceremonial, obviamente que no, tenemos que cumplir. La ley moral consta de los 10 mandamientos, eso sí, excepto el día de reposo, que entendemos que eso tiene que ver con Israel. El sábado no lo tenemos que guardar. Sí podemos sacar el principio del domingo, pero no es que tenemos que guardar un día, cumplirlo. Bueno, vamos a pasar esto. Así que usted es libre de hacer lo que es correcto, no lo que usted quiera. Básicamente eso es lo que dijimos. ¿Y cómo es eso lo que es correcto? Otra vez, leyendo la Biblia y entendiendo la Biblia y aplicando la Biblia. Ahí yo soy, cuando yo aplico la Biblia, ahí yo soy libre. Ahí yo vivo la libertad. ¿Sí? Sí, una mujer predicando. Perdón, ¿qué dice? Nada, bueno, ¿alguna pregunta? Tiene que la última, ya está. Sí. Por ejemplo, en el Antiguo tenemos los 10 mandamientos, en el Nuevo se repiten. Y cosas como esas. Que se repiten en el Nuevo Testamento, bueno, tu corazón, mente y alma, tu prójimo como a ti mismo, se repite en el Nuevo Testamento. Ahora no se me ocurre algo más, pero eh, que el Nuevo Testamento lo diga como norma para que nosotros hagamos, y cuando vos lo lees, decís, mira, en el Nuevo Testamento, que es una carta de Pablo a los Efesios, dice que tengo que hacer esto,
y resulta que tenía una nota ahí de un pasaje del Antiguo Testamento y va y está en el Antiguo Testamento. Entonces, pero lo hacemos porque está ahí en el Nuevo. ¿Sí? Pero, qué sé yo, encontrás un pasaje que dice que no tenés que tomar leche de los cabritos. Y si no, eso lo tengo que obedecer yo. Eso tenía que ver con la cultura, con ellos, por qué se los dijo a ellos, ¿no? Sí. ¿No? Eh, Su libertad no es para alimentar su carne pecaminosa, sino para que pueda cumplir con la ley. Y ahí está, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Gálatas 5:13. Gálatas es escrito para hablar de la justificación por la fe sola, porque se habían introducido falsos maestros judaizantes que decían que era por la salvación era por fe más obras. Entonces hay que circuncidarse, hay que hacer esto. Legalismo. ¿Sí? Legalismo. Entonces cuando hay legalismo, uno empieza a hacer cosas. Y imagínense, otra vez el ejemplo de hoy. Hay que venir de sapo, afeitado, qué sé yo, y si no se cumple, y yo me pongo todo eso, me siento mejor que los que no se lo ponen. Y sigo incorporando reglas humanas, y me siento mejor, y el que no lo hace lo veo más, lo veo menor. Eso es legalismo. Y ellos estaban diciendo, hay que hacer esto y esto, reglas humanas, y estaban compitiendo entre ellos. Y Pablo les dice, la libertad fuiste llamado solo que no uséis la libertad como ocasión para la carne, porque cuando hacemos cosas legalistas estamos alimentando la carne. Volviendo al ejemplo que puse recién, ¿es espiritual o es carnal? Es carnal. Alimento mi carne y me siento mejor que el otro, eso es carnal. Y Pablo le dice, si no, contraste, servíos por amor los unos a los otros. Esa es la clave. Servir al otro. Ese es el segundo mandamiento. Cuando yo sirvo a otro, estoy aplicando la Biblia y ahí estoy viviendo la libertad que tengo en Cristo. Después dice, no debáis a nadie nada, Romanos 3:13, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. ¿Por qué? Porque el que ama al prójimo cumple la ley. Sí. ¿Cómo? ¿Cómo? Sí, claro. Si yo amo a mi prójimo, no le voy a mentir. Si yo amo al otro, a mi prójimo, no le voy a robar. Si amo a mi prójimo, no voy a desear la mujer de mi prójimo. Si amo al prójimo, entonces estoy amando. Y ahí estoy siendo libre. Estoy viviendo la libertad. Estoy haciendo lo que Dios dice. ¿Está bien? Su libertad es para que pueda servirle a Dios, dice ahí. Como libres, pero no como los que tienen libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. ¿Ven? Todo lo mismo. La libertad es para obedecer a Dios, la libertad es para servir a Dios. Cuando hacemos eso, somos libres. Eh, Somos libres cuando lo hacemos, pero porque también podemos servir y hacer cosas. Vamos a poner ejemplos. Alabanza, pueden servir y nosotros vemos externamente que todo lo que hacen, las canciones, todo lo que hacen es bíblico. No vemos el corazón. Tampoco nos ponemos a dudar. Poniendo un ejemplo. Imagínense que acá alguno de la alabanza lo hace para jactarse, para mostrarse. Bueno, no está sirviendo a Dios y no está experimentando esa libertad en Cristo. ¿Sí? Es algo carnal. Entonces, usted es libre para tomar sus propias decisiones. Debe tomar buenas decisiones de un corazón puro por haber ejercido fe en la palabra de Dios. Si tienes tu fe,
tenla para contigo delante de Dios, bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. Pero esto está hablando de, ¿se acuerdan el contexto de este pasaje? ¿Sí o no? Yo me imagino, en 14 habla de la libertad, habla del hermano débil y el hermano fuerte. Y hay cosas que tienen que ver con la conciencia. Entonces, a veces yo sé que hay cosas que no son pecaminosas, pero que puede ser de tropiezo para el hermano que las considera pecaminosas. Entonces, estoy pensando en el hermano y no lo hago, no porque sea pecado, sino porque no le quiero hacer tropiezo a mi hermano, estoy expresando amor a mi prójimo. ¿Sí? Un ejemplo, no sé. Yo no tomo alcohol. Vamos a poner un ejemplo, bueno, claro, antes de ponerle esta expresión. Yo no tomo alcohol. Y tampoco es pecado, el pecado es emborracharse. Vamos a imaginarnos que yo tomo alcohol, tomo un vasito de vino en la comida. Y viene un hermano, o yo no sé si le dé tropiezo, que va a decir, "Oh, el pastor tomó alcohol". O un hermano que, para un hermano, yo escuché que estuvo hablando de otro pastor que lo vio tomando y que le causó una impresión. Entonces, lo invito a comer a ese hermano. No, no es pecado, yo sé que le puedo hacer tropiezo. Entonces no lo hago. Vamos, ¿está bien? Eso entonces acá está hablando de tomar buenas decisiones con un corazón puro por haber ejercido fe en la palabra de Dios. Las buenas decisiones traen consecuencias, pero no resultarán en la pérdida de su salvación. Si usted es un verdadero cristiano, está seguro por la eternidad, entonces ya lo vimos en las clases anteriores, pero lo que sí va a ocurrir es que va a haber consecuencias. Bueno, dice su libertad tiene consecuencias en su vida personal, o las decisiones, mejor dicho. Escoger pecar va a traer consecuencias. Eh, Usted no producirá fruto, ¿sí? No va a haber fruto porque como que nosotros estamos haciendo el tropiezo y no va a haber fruto. Ahí dice Juan 15 del 1 al 8, yo soy la vid verdadera, Jesús está hablando, yo soy la vid, la planta de las uvas. Todo pámpano, la rama que en mí no lleva fruto, lo quitará. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. ¿Por qué llevamos fruto? Porque estamos unidos a la vid. La vid es la que tiene la vida y nosotros tenemos la vida de Jesús. Entonces damos fruto como resultado de estar unido a Cristo. Y dice ahí, porque separado de mí nada podéis hacer. ¿Ya? Si usted agarra ese pámpano, esa rama, la corta y la tira, ¿va a dar fruto? No, porque la cortó. Nosotros no podemos perder la salvación, siempre vamos a estar unidos a Cristo, pero posicionalmente, pero en la práctica necesitamos tener esa comunión con Él para que el fruto se manifieste, como consecuencia de estar en comunión con Él. Y cuando eso pasa, en esto he glorificado a mi Padre, porque se empieza a ver fruto en nuestras vidas y Dios es glorificado por lo que está haciendo en la vida de esa persona. Eh, Dice, Dios le corregirá como a su hijo, disciplina, eso lo vimos. Dios le permitirá cosechar lo que usted ha sembrado. Eh, Eso está en Gálatas, cuando dice no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también llegará. ¿Qué significa eso? Y después dice, porque el que siembra para su carne, de la carne llegará corrupción, más el que siembra para el espíritu, del espíritu llegará vida eterna. ¿Qué significa? Apliquémoslo a nuestra vida, somos creyentes. Sí, por ejemplo, si dejo de leer la escritura, un estudio bíblico, y me pongo a ver películas o cualquier cosa por ahí que me gusta también, que no son pecados, me dedico más a eso, al final voy a ser cinéfilo y no voy a ser cristiano. Va a ser que... Cinéfilo. Sí, buen ejemplo. Buen ejemplo, porque ahí está. Y
Y a veces, y son cosas personales, ¿no? Porque Ramón puede razonar, no voy a perder tiempo mirando películas, saca el tiempo. Y yo me doy cuenta a veces, yo por ahí en un tiempo libre abro el Google, pongo Olé para ver el deporte, qué sé yo, y después voy en el auto y por ahí voy pensando una noticia y digo, ya que tanto el tiempo, mi mente la estoy usando para algo que no es pecado, pero ¿por qué estoy pensando en eso? Porque abrí acá Google, que no es pecado tampoco, entonces no tengo que abrir más y entonces no voy a tener que pensar de eso y voy a aprovecharlo para pensar. Pero es algo que yo me pongo. Ahora, si otro hermano abre Google y miro, lee, no es pecado. Y yo no le puedo decir, eso no lo tenés que hacer porque ahí me vuelvo legalista yo. ¿Sí? El mismo ejemplo que puso Ramón, que con el- escoger obedecer a Dios también trae consecuencias. Usted va a cosechar santidad. Eh, es obvio, cosechará gloria, o Dios será glorificado, mejor dicho. Cosechará frutos de justicia. Cosechará lo que ha sembrado, un poquito lo que decíamos recién, y Dios obtendrá la gloria de su vida de una manera u otra, ya sea como instrumento para honra o como instrumento de deshonra. La decisión es suya. Ahí es 2 Timoteo 2, 20, 21. Pero en una casa grande, el contexto está hablando de la iglesia, no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que si se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. ¿Ven? Los más santos somos como cuando uno, no sé, imagínense, van a la cocina y tienen que cortar una manzana y la van a cortar a la mitad. Y el cuchillo que está ahí está sucio porque pelaron papa, está todo con tierra. ¿Qué hacen? Buscan otro que está limpio y usan el que está limpio, el que está sucio no lo usan. Entonces, a eso se refiere. Cuando nosotros vivimos en santidad y más limpio, el Señor tenemos más a la mano de Dios para que nos use. Él puede usar a cualquiera, pero el Señor va a usar instrumentos limpios. Entonces nos perdemos esos privilegios cuando no vivimos en santidad. Su libertad tiene consecuencias para los que lo rodean a usted. Su vida será un testimonio para bien o para mal, lo quiera o no. Porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Vamos a ser somos, quiero cuando ustedes tiran una piedra, imagínense en un río o en un lago, en agua, una misma pileta, tira, cae y empieza a hacerse así, como ondas más grandes, ¿no? Y eso pasa con nuestra vida. Si nosotros vivimos en santidad, nuestra vida va a ir afectando a nuestro círculo. Pero si no vivimos en santidad, también va a ir afectando de manera negativa. Entonces, podemos usar la libertad que tenemos en Cristo para bien o no usarla, ¿sí? Porque no se puede usar la libertad en Cristo para mal. Eh, no estamos aprovechando la libertad y somos un mal ejemplo. Usted deberá evitar las cosas que parecen malas, aunque no necesariamente sean malas. Creo que esto es lo que ya hablamos. Pero los fornicarios, toda inmundicia o avaricia, ni aún se nombre entre vosotros como conviene a santos, ni palabras, bueno, propone pecados acá. Obvio, usted debe evitar cosas que parecen malas, aunque no necesariamente sean malas. Me imagino, tengo que leer la mente a qué se debe referir. Puede ser, vamos a poner el ejemplo de Ramón. Mirar una película, pero puede ser que yo no miré bien de qué hablaba y tal vez contenía desnudos. No muestran tanto, pero
pequeñas imágenes. Y ya eso no me lo tengo que permitir. ¿Sí? A veces uno no puede, qué sé yo, vas y los tremendos carteles que hay en las autopistas y todo, que están ahí, tampoco es pecado. No vas a reloj así, chocar. El pecado es la segunda mirada y el mirar y seguir mirando. Ese es el punto. Pero cuando nosotros queremos crecer en santidad, estas cositas como tiene un desnudo, bueno, eso no la voy a mirar o qué sé yo. O la pasada, no sé. Pero yo supongo que a eso se debe referir, dice, uno debe evitar cosas que parecen malas, evitar cosas que parecen malas, deberá evitar cosas que parecen malas, aunque no necesariamente sean malas. ¿Sí? Bueno, mucho discernimiento. ¿Puedo dar un ejemplo? ¿Sí? Una de las nenas de televisión ve algo, está pensando algo, y ella hace esto, no mira. Ella sabe que eso no está permitido en mirar, pero es cosa simple, ¿no? Es de así cosas que ella sabe que no tiene que ver o algo, decir cosas, palabras. Ese también los chicos están, enseñan. Nos enseñan o aprenden de nosotros, para bien o para mal. Claro, pero a veces, por ejemplo, la mamá le puede enseñar esto, digamos, inculcar esto. Y si va a otro lado, es un buen ejemplo. Ajá. En eso. Bien. Usted deberá dar buen testimonio hacia los salvos y hacia los inconversos. Es un poquito lo que venimos diciendo. Hacia el salvo, así que según tengamos oportunidad, vemos bien a todos, mayormente los de la familia de la fe. Bueno, hay otro pasaje ahí, hacia los inconversos, el pecador perdido dice, andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Andad sabiamente para con los de afuera. ¿Quiénes son los de afuera? Los inconversos. Sabiamente, redimiendo el tiempo. La palabra redimir es comprar. Es como que está diciendo, el tiempo es valioso. Entonces redimilo, compralo. No vas a la fábrica, no vas a tu trabajo, no estás en lugares redimiendo el tiempo. Es muy valioso, aprovecharlo al máximo para hacer evangelismo. Eso es lo que está diciendo el pasaje. El viernes era el cumpleaños de mi hermana. Yo estaba hablando con mi cuñado de algunos temas, porque donde él trabaja hay cristianos que yo conozco de otra iglesia. Y me decía, el fulanito de Tana, ¿qué cosa? Dice. Porque mi cuñado ha venido a esta iglesia. Su tiempo, se ha pasado 2000 años y creo que no es cristiano, es más, creo que él no se considera un creyente. Pero dice, no, qué cosa. Y fulano ni habla, a nadie le predica. Hace como 15 años que está, no le predica a nadie. Y cosas que hace. Vos estás ahí 2 horas y te das cuenta que ni testimonio tiene. De buena iglesia. No están redimiendo el tiempo. Entonces, cuando le querés hablar a alguien, ¿qué me venía a hablar? Si yo veo tu vida y ¿de qué me hablas? Si vos igual que yo. Sí, ¿cuál es la diferencia entre vos y yo? No, ninguna. Lo único que después pongo en Facebook, qué sé yo, y te veo en la iglesia ya los domingos. Pero acá soy más que yo. Es así. Es triste. Entonces, tenemos que entender que Dios soberanamente nos tiene en diferentes lugares a nosotros y nos tiene con el propósito de cumplir la gran comisión. Entonces, tenemos que estar en esos lugares siendo testimonio, haciendo evangelismo, predicándole, que nuestra vida respalde lo que predicamos. El C dice, el propósito de esto es el de influirles para bien en Jesucristo, o sea, para su salvación y su edificación en el Señor.
Su libertad tiene límites bíblicos, dice acá. Hay muchas cosas en la vida que son blancas o negras, o sea, es obvio, correctas o incorrectas. Eso no hay duda. Y ahí empieza a dar ejemplos. El sexo, vamos a leerlas nada más. El sexo fuera del matrimonio es pecado. El cristiano no lo tiene que practicar. Esto incluye la pornografía, el adulterio de corazón. ¿eh? De corazón, o sea, no necesariamente físico, de corazón. Y ahí va dando ejemplos. Emborracharse, drogarse, pecado, y por lo tanto el cristiano no practicará la glotonería, comer con exceso, el pecado, y el cristiano no lo practicará. A veces es más difícil, ¿no? A veces no se toma como pecado. La vagabundería, o sea, la pereza es pecado. Estos son pecados más que a veces tal vez no lo vemos como pecado. ¿sí? Hay varias otras cosas que el Nuevo Testamento tilda como pecado y por esto son las cosas que el cristiano no practicará. Bueno, está hablando de blanco o negro. Si un creyente puede practicar el pecado, debe examinarse para ver si está en la fe. Porque bueno, lo que venimos viendo en las clases anteriores, si practica el pecado es raza. Es lucha con el pecado. Lucha. No es impecable. Pero alguien que lo practica como si nada, tiene que examinarse. En el 2 dice, sin embargo, a pesar de que mucho en la vida cristiana es blanco o negro, también podemos decir que hay grises en lo que un cristiano debe o no permitir en su vida. Por ejemplo, no lo vamos a resolver ahora, pero les pongo un ejemplo de algo que puede ser gris. Salió, no sé, sería decreto, qué sé yo, que el 21 de diciembre hay que tener las 2 dosis para estar en lugares como estos. En diferentes lugares y en un lugar así hay que tener las 2 dosis. La Biblia dice que no hay que dejar de congregarse como algunos tienen por costumbre, y la Biblia también dice que hay que obedecer a las autoridades. ¿Qué hago el que tiene una dosis o que no se quiere bautizar? Ahí lo podemos decir es gris, eh, o no sé si es gris. Con un poco de discernimiento se puede tomar una decisión. Eh, pero cosas como esas, no se me ocurre algo más que pueda ser gris. Pero yo creo que siempre, que aun cuando hay crisis, eh, siempre los principios bíblicos me ayudan a tomar una decisión. ¿sí? Los principios bíblicos, yo voy a hacer esto, por estos principios bíblicos, entonces yo tengo tranquilidad y tengo la conciencia tranquila, porque en base a estos principios yo estoy procediendo de esta manera. ¿Está bien? No sé si a alguno se le ocurre algo gris, yo ahora no tengo nada en mente y no pensé. La camisa de Ramón es gris. A ver, acá hay ejemplo capaz, ¿eh? Bueno, he sido llevado hacia el poder de algo que no debería estar controlando mi vida. Bueno, no sé. No sé si sería gris, pero el punto acá es todo me es lícito, pero no todas las cosas convienen. Yo no me dejaré dominar de ninguna. Hay cosas que son lícitas, pero no todas convienen. Eh, ¿Es lícito ir a la cancha? ¿Quiero ir a ver un equipo a la cancha? No. ¿Está bien? Algunos pueden decir sí, otros pueden decir no. Sí. Puede ir, sí puede ir, pero no faltar un domingo para ir al templo. Muy bien. Sí. Todo me es lícito, pero no todo conviene. Porque yo capaz que voy el domingo, empiezo, capaz que yo antes iba. Después me convertí, dejé de ir. Este domingo voy y me entusiasmé y el domingo quiero ir de nuevo. Y el otro domingo quiero ir de nuevo. Todo es lícito, pero no todo conviene. No me conviene ir. ¿Por qué? ¿Es pecado? No. No me conviene. ¿Por qué? Porque yo no me quiero dejar dominar por nada. Y así puse este ejemplo, por poner cualquiera. ¿Me estoy edificando o se edifican otros? Son para pensar. ¿Esto que estoy haciendo me está edificando a mí
edifica a otros. Nosotros ahora hace un tiempito empezamos a jugar al fútbol los jueves. Y yo pienso en esto. ¿Por qué lo estoy haciendo? ¿Para qué voy? Porque el tiempo que estoy con chicos que jugábamos cuando teníamos 12, 13 años. Nunca nos dejamos de ver. Y ahora como que volvimos a juntarnos a ese mismo equipo y jugábamos. La pasamos bien. Pero pienso, edifica, edificando a alguien. Porque no está mal tampoco. Hace bien a mi físico. Quiero estar bien. Templo. Pero en algún momento uno puede llegar a evaluar de esa manera, ¿está bien? ¿Puedo pedir la bendición de Dios con clara conciencia por eso que estoy haciendo? ¿Sí? Si no puedo orar, bueno, si el Señor retornará en este momento, ¿me sentiré avergonzado de lo que estoy haciendo? ¿Causará esto que un hermano tropiece? ¿Eh? Sí, se me pongo el ejemplo. Imagínense que el mismo ejemplo, juego al fútbol martes y jueves. Y empiezo a subir todas las semanas subiendo estados de que estoy en la cancha jugando al fútbol, jugando al fútbol. ¿Es pecado? No, pero me imagino que algún hermano va a decir, ¿este cuándo estudia? Mirá, y el hermano o la hermana tal están padeciendo y ni lo visita y está jugando al fútbol y cosas así. Entonces, como que todo más amplio, ¿no? No es, porque tengo que pensar siempre en Dios, en el prójimo. Eh, Estoy poniendo ejemplos, por ahí no son los mejores que se me ocurren, no los pensé, estoy pensando en este momento. ¿Sería esto una causa para que un inconverso rechace al Señor Jesucristo como Salvador? Estamos jugando ahí y o sea, siempre es el mismo ejemplo. Y a una canción se compran una cerveza y ¿está mal tomar un trago de cerveza? Y me la pasan y yo la agarro y puede ser que los chicos me están mirando y eso, ¿no? Pero si yo digo, no tomo, ¿no tomas? No. Eso puede ayudar a ¿me condena mi conciencia por hacer esto? ¿Hay algo bueno o correcto en esta cosa que voy a dejar entrar en mi vida? ¿Hay algo bueno en esto que voy a dejar entrar a mi vida? Bueno, no sé si ustedes todo lo que hacen, están pensando en eso. A veces, si somos sinceros, pensamos nosotros nada más, en que eso que voy a hacer está bueno para mí, me hace sentir bien y listo. Y no estoy pensando si glorifica a Dios, si ayuda al resto, si tiene beneficios, si en realidad es una pérdida de tiempo, porque muchas veces no pienso de esa manera. Entonces, soy libre para vivir la libertad Cristo. El que tiene falta de sabiduría, pídale a Dios, el cual va a dar a todo abundantemente y sin reproche. Y bueno, y ahí llegamos dice, preguntas básicas. ¿Cómo puedo obtener un balance entre mis libertades y las necesidades de otras personas? Solo en el poder del Espíritu Santo, al caminar con el poder de la palabra. Lo que dijimos hoy al principio. Cuando caminamos guiados por la palabra de Dios, es que cuando somos libres y todo lo que estuvimos hablando, lo podemos aplicar. ¿Sí? Y bueno, dice allí, en muchas iglesias hoy en día algunas de las enseñanzas populares son, hay una lista de reglas, creo que ya puse el ejemplo al principio, que el cristiano debe obedecer para agradar a Dios, saco, corbata, afeitado, la mujer, pollera, no use pantalón, bueno, y así un montón. La mujer no use musculosa, un montón de cosas. ¿Está bien? Eh, Usted tiene libertad para hacer lo que quiera sin pensar en cómo esto afecta a los demás. ¿Sí? Vos sos libre, hacelo, no es pecado.
¿Qué te importa lo que dice el otro? Tampoco es así. Yo voy a la iglesia por Dios nada más. No voy por el hombre. ¿Está bien eso? Si somos un cuerpo. Yo voy dice, considerándose unos a otros para estimularse. ¿Cómo que no vengo por el hombre? Yo vengo, obviamente, vengo por Dios, pero vengo pensando en cómo yo puedo estimular a mi hermana al amor y a las obras. No es que vengo, ¿qué me importa a mí? Yo vengo por Dios. Eso no es bíblico. Lo que usted hace no influye realmente a los demás. Sí que influye. Según los principios bíblicos enseñados en esta lección, usted debe entender que estas enseñanzas son falsas y el por qué. Y bueno, entonces ahí escriba cualquier pregunta que tenga acerca de los temas tratados en esta lección. Y entonces viene lo que tienen que hacer cada vez que terminamos una lección para, para repasar lo que vimos. Lo que nos quedan como 7, 8 minutos, 9 minutos. Si quieren hacer alguna pregunta que tenga que ver con esta lección o con las lecciones anteriores, o algo que tenga que ver, y hablamos por 9 minutos si quieren. ¿Sí? Si no, hasta marzo no nos vemos en Escuela Bíblica. ¿No? La persona introvertida siempre va a haber uno eh, cosas para. Por ejemplo, un día conocí que había ido a la iglesia y salí corriendo a saludarlo. Sí, ¿no? Que quería ir y lo veo que está bien vestido. Eh, está bien chiquillo, que debe ser que tenía un sueño bien vestido. Y yo digo, pero yo siempre usaba, ese señor está bien vestido. Y es como, tú me estás diciendo que yo vestido como tú. No, sí, no sí que estoy así porque no te vestido como tú. No, eso es lo que te da. Y tienes una buena parte. No, ese. No entendió la primera palabra. No entendió la primera palabra y pensó que lo cargaste. No sé, Sí, siempre va a ser así. Siempre van a estar buscando el error, marcándolo. Obviamente no nos van a decir las cosas buenas, van a marcar lo malo. Y ahí es donde está bueno que nosotros podamos, si nos equivocamos, pedir perdón y decir la verdad, sí, me equivoqué, perdón. Y eso también es testimonio. ¿Sí? Siempre van a estar mirando. De hecho, a Jesús no podían, pero ¿qué buscaban a Jesús? Ver cómo tentarle, ver cómo atraparlo. Hacían trampas, querían que caiga. Hacemos esta pregunta y acá lo matamos. Y no podían porque él es Jesús. Y bueno, lo mismo con nosotros. Quieren que pisemos el palito. Y está bueno entender bien este tema de la libertad, que el inconverso piensa que ir a la iglesia es una serie de reglas y que es que hay que ir y hay que hacer esto y hay que hacer aquello y mostrarle que no son reglas. Y cuando no, sí, yo puedo hacer eso. ¿Qué bueno tomás vino por la iglesia? No, no, en realidad la Biblia no prohíbe tomar vino. Obviamente prohíbe la borrachera, esos 10 pecados, pero yo no tomo vino porque yo no quiero. No quiero llegar a ser esclavo de eso. Entonces uno le va mostrando la libertad que tiene y se empieza a dar cuenta. Porque generalmente el ejemplo que tienen es de legalismo de otras iglesias. Y como que el legalismo es imposición de reglas y muestran, no, es una relación con Cristo y es lo mejor que hay y uno se lo va haciendo ver. Este, eso impacta, ¿no? Como que prepara también para las personas.
que no es que nosotros estamos metidos en un lugar donde hay reglas y que ellos están disfrutando de la vida. En realidad, sin decirles, ellos son esclavos y nosotros estamos disfrutando de la libertad en Cristo. Sí. ¿Qué más? Que ahora ya no quedan 9, quedan 4. O hasta que venga Nico. ¿Bien? ¿Sí? Bueno, el domingo que viene pero vamos a tener la pruebita que dijimos que íbamos a tener eh, en 40 minutos más o menos. Hay que hacer. ¿Está bien? No, no dijimos que iba a haber prueba. Quería ver qué pensaban, qué decían. Ah, nadie cree. ¿Listo? Entonces, oramos y terminamos. ¿Sí? Seba, ¿qué hora? Señor, primeramente te agradecemos. Gracias por encontrarnos en este lugar. Todos los amaste, hermanos. Te damos gracias por el evangelio que compartimos. Por estar en este lugar, también nos somos en día, semana. Te pedimos, Señor, que bendigas a nuestros hermanos, Te pedimos, Señor, por cada una de las peticiones que tienen cada persona, por el de hoy. Como dije, Señor, para que a lo largo de la semana nos estés guiando. Te damos gracias. Te pedimos gracias a todos. Amén.